que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por tu gracia. Es un placer saludarles en esta oportunidad, como siempre lo hemos hecho estos días que hemos comenzado, para tratar un tema que es sobre todo interesante, porque la gracia de Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros. Y qué bueno poder saludarle y comunicarle la palabra de Dios a través de lo que Dios nos ha dejado, y fortalecer de alguna manera nuestra fe, porque la lectura de la palabra, la meditación, el estudio sirve para el fundamento de nuestra fe. Dios en todos los tiempos ha revelado su gracia a través de la historia bíblica. Se ve, entonces tal vez pensamos de una manera tenue en el Antiguo Testamento, pero el tema viene ahí, aunque sea incipiente, porque como hemos dicho, la palabra de Dios está velada en el Antiguo Testamento y revelada en el Nuevo Testamento. Cuando tenemos los dos, entendemos claramente entonces cualquier doctrina que queramos tratar. Y entonces de esa manera nos muestra a través de acontecimientos, a través de términos que utiliza la palabra para entender la gracia de Dios, para que la vida humana entonces tenga la esperanza. Y entonces, aunque la gracia en una forma indirecta da a entender que el hombre no tiene mérito, no merece nada, pero en la gracia de Dios entonces Él ha querido comunicarnos, aclararnos a través de su palabra, y Dios revela entonces su gracia al hombre dándole bendiciones espirituales. Esa gracia entonces debemos de comprender la gracia de Dios disfrutando sus bendiciones. De estas bendiciones hemos venido considerando en comprender su significado. También hemos dicho que Dios entonces fue en diferentes áreas, podemos entenderlo. También hemos dicho que también en el Antiguo Testamento, y ahí ya comenzamos a hablar de la palabra original que es Shem, y la palabra Chesed, que aparecen varias veces y que podemos continuar considerando esto, porque también esa palabra quiere decir que condescender con el hombre, ¿verdad? Quien da a entender que Dios ha querido condescender con el hombre, es decir, que a pesar de que es santo, que es bueno y tiene todas las perfecciones, sin embargo, y a pesar de que el hombre es pecador, entonces Dios ha querido condescender con cada uno de nosotros para protección, porque si tomamos el número 6, por ejemplo, ahí dice que hay una bendición: Jehová te bendiga y te guarde, le dice. Y en medio de todo esto, de lo que significa entonces que Dios actúa a favor del hombre y condesciende con él para poderlo guardar, como dice Números 6:24. Eso es importante para nosotros en un tiempo de tanta convulsión, de tanta violencia, de tanta cosa que nos rodea, entonces que peligra la vida de cada uno de nosotros.
Pero es interesante que allí diga que Dios te guarde. Es parte de la bendición entonces de la palabra que hemos estudiado y que hemos dicho que el centro de la gracia es la persona de Jesucristo. Entonces, cuando estamos en Él, entendemos que Dios está con nosotros, de que Dios permanece con nosotros y que Dios nos va a guardar, así como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y comienza a describir el cuidado de Dios para la vida de sus hijos. Y entonces es interesante porque ahí dice, a los montes es el lugar de adoración. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces aparece Él como creador y aparece con poder, ¿verdad? Entonces, dos cosas importantes que debemos de tener en la mente cuando esta palabra dice que condesciende el hombre con Dios para protegerlo, para también para tener cuidado de Él, para mirarlo de tal manera que como somos ya hijos suyos, Él va a tener todo el cuidado necesario para cada uno de nosotros. Parte de la descendencia, la condescendencia, también es la misericordia, porque Él le dice en el 25, Jehová haga resplandecer los rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces la condescendencia de Dios es que echa a andar su perfección de misericordia para tener lástima de cada uno de nosotros y tendernos la mano. Usted muy bien sabe que esto se puede ejemplificar con un autor guatemalteco que se llamó Raúl Mejía González. ¿Sabe la historia? Que él se quedaba, por ejemplo, tirado en las calles de Chiquimula, porque de ahí era lo que nosotros podríamos llamar comúnmente un cheramilero, gente que solo se dedica al vicio. De modo que un día de esos vio una iglesia católica abierta, cuenta la historia, y entonces dice que esperó que se fuera toda la gente y se fue a hablar con el sacerdote. Pero como estaba andrajoso, maloliente, usted se imagina todo lo que tenía. La petición de él era esta, le dijo, mire, al sacerdote, yo quisiera cambiar de vida y quisiera que usted me ayudara. Y él, en la condición que lo vio, le dijo, ay hijo, tú ya no tienes remedio. Fue peor para él. Siguió al tiempo, dice la palabra, dice la historia, mejor dicho, que se quedó cerca de una iglesia evangélica tirado. Cuando despertó, dice que había culto de la iglesia de los amigos en Chicula. Y dice que hizo lo mismo, esperó que fuera la gente, habló con el pastor y le dijo lo mismo, que yo quisiera cambiar de vida y quisiera que usted me ayudara, pero me han dicho que yo no tengo remedio. ¿Quién le ha dicho? Le dijo el pastor. ¿Quién le ha dicho que no tiene remedio? Claro que tiene remedio. Y lo que hizo fue, dice, nombrar a 2 diáconos de la iglesia que lo fueran a dejar a su casa y que el próximo día lo fueran a buscar y se lo llevaran al culto. Ese era el trabajo. Así que conforme los días dejó de tomar y como a los 2-3 meses se entregó a Jesucristo, ya vistió diferente,
entonces se entregó al Señor y resulta que era un poeta. Por eso tenemos himno de él, como la visión de la cruz, es letra de él. Es un himno que se conoce casi en todo el mundo y famoso. Entonces cuando él dice que es el modo de decir, ya no soy lo que fui, hoy me infunde o me invade el amor del Señor. A mis pies el invierno se abrió cuando estaba en el vicio. Entonces él cuenta la historia de su vida. Esa es misericordia. Que Dios, viéndonos perdidos, como que no hay remedio, entonces nos tiende la mano en su amor y bondad para podernos dar una nueva vida. Yo sé que usted y yo hemos recibido ese milagro, porque Dios ha querido condescender con el hombre, para guardarlo, para entenderle, para tener misericordia y para favor. Entonces, porque eso de alzar sus ojos, dice Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Y tenga de ti misericordia. El hecho de alzar el rostro ya es de la gracia de Dios, el favor de Dios. Entonces, alzar o mostrar el rostro de Dios. A veces Dios utiliza, cuando dice ahí, Jehová te bendiga y su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dice, al principio, Jehová haga resplandecer tu rostro, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. El nombre de Dios, cuando lo utiliza muchas veces el Antiguo Testamento, no está hablando del nombre de Jehová, de Yahvé o de Jesús. Está hablando de las perfecciones de Él, que Él es misericordioso, que Él es entonces amor, que Él es poderoso, que Él es justo, que Él es santo, y que Él es omnipresente, omnisciente, y como 21 cualidades de la perfección de Dios. Entonces, está hablando de eso cuando habla del nombre de Dios sobre Israel, y recibiréis, dice, bendición. Habla de invocación, que eso quiere que cuando oramos a Dios, que cuando nos comunicamos con Él, nos identificamos con el Dios que tenemos. Por eso es que le dice paz sea sobre Israel, o sea, habla de seguridad, de bendición para ellos. Es importante eso para nosotros, darle gracias a Dios, porque por lo que hemos visto, Dios condesciende con el hombre, a pesar de ser santo, justo y bueno. Y la condescendencia es que Cristo vino a habitar, como hemos dicho, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, habitar. Y también manifestarse, porque esa palabra significa que estamos viendo las implicaciones de lo que hemos visto manifestarse. Es indicación de la raíz de la palabra que he mencionado. Habla de un ardiente y ansioso deseo de manifestarse. Cuando Dios dice que ama al hombre, es que eso le impele o le impulsa a manifestarse de esa manera como he mencionado. Es ardiente
y ansioso deseo de manifestarse. Así que la gracia lo impulsa a manifestarse, a buscar, porque dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí va la manifestación, la gracia de Dios para venir a buscar al hombre. Y no vino por los sanos, o los que se creen justos, sino vino por aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan el perdón de Dios. Por eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gracia lo hace ser bondadoso. Si usted lee 1 Corintios 1, 26, 29, 3 veces dice que Dios lo escogió, que lo vil del mundo escogió para hacer lo poderoso, que escogió tal cosa para hacer. Y 3 veces menciona en esos versículos que Dios escogió. O sea, la manifestación indica entonces de esta raíz este ardiente deseo de manifestarse y que la gracia lo impulsó entonces a buscar al hombre, y la gracia lo hace ser bondadoso para poder escoger soberanamente a quien Él quiere. Por supuesto que no lleva al hombre a la fuerza Dios. Dios toca, le da el entendimiento, las oportunidades o las ocasiones donde Él lo llama, tal vez por eventos, algunas cosas, pero Dios da oportunidades siempre, sobre todo que ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso entonces la gracia de Dios le hace bondadoso para escoger. Y ese es un asunto soberano, porque si usted lee en Romanos 9, 16, 17, que mencioné la vez pasada, que dice que no depende del que quiere, ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, dos cosas: Dios condesciende con el hombre y se manifiesta entonces con el hombre, y también el relacionarse, porque es el acto de bondad de Dios que quiere relacionarse con el hombre, o sea, la relación de Dios para tener comunión con el hombre, esa relación personal que, por ejemplo, tuvo David con Jonatán. Nosotros leemos ahí en 1 Samuel 20, 16 y 17 que ellos hicieron pacto y se tuvieron misericordia, que es la palabra chesed que hemos venido mencionando. Entonces, hicieron pacto y dicen que se quisieron mucho y hicieron pacto de que uno al otro le iba a cuidar, como lo hizo Jonatán para guardar la vida de David. Esto significa que cuando tenemos la gracia de Dios, estamos en disposición de poder colaborar y ayudar a otras personas que podemos hacer, porque siempre podemos ayudar. Como yo he dicho en la iglesia, que nosotros somos pobres, pero hay más pobres que nosotros. Entonces nunca podemos decir que no podemos. De modo que la gracia lo hace ser bondadoso, y la gracia es personificada en Cristo. Ahí está entonces lo que he mencionado, que el Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, dice que se manifestó, se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí mismo en ese libro
dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es interesante tenerlo bien claro, porque podrá la gente inventarse medios por donde llegar al cielo, pero no hay muchos medios, solo hay un camino. Es la persona de Cristo, que le está pidiendo a usted que entregue su vida. Y si usted entrega su vida, entonces le dará un nuevo objetivo, una nueva perspectiva de la vida y la razón por la cual usted y yo nacimos. Así que eso se relaciona personal, pactada como David y a Jonatán, y también en forma corporativa, porque está pactada esa palabra con Israel, ¿verdad? Pactada con Israel y pactada con la iglesia en el tiempo de la gracia que vivimos, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Además, entonces, eso de relacionarse, dice que es una relación firme. De 250 veces que ocurre la palabra chesed, dice que 23 se relacionan con fidelidad, con firmeza, con verdad. Entonces, no se menosprecia lo amoroso y bondad de Dios y su misericordia, pero eso significa lo que he mencionado. Por eso, hay algunas implicaciones de estas palabras, porque implica que el amor de Dios es fuerte. ¿Verdad? Además de que es fuerte, es eterno, porque a Israel Dios le dijo, con amor eterno te he amado. Primero, el amor de Dios es fuerte. Por eso es que el día que nosotros venimos a Cristo, que Dios nos llamó y entendimos su llamado, aunque hubiéramos sido duros, llegó el llamado de Dios y ya no pudimos resistir. Entonces, también implica que el amor de Dios es firme. Dios le mantiene amándole a usted en medio de cualquier situación. Aun cuando usted se descuide y peque contra Él, Dios le sigue amando. Porque dijimos, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y que la palabra la hemos utilizado cuando dice que aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Porque en su carácter no cambia y su amor va a ser firme, va a ser fuerte para usted, siempre lo va a amar, siempre lo va a comprender. No es el amor de la pareja, no es el amor para los hijos, es mucho más que eso, que Dios nos ama. Por eso es firme. Implica también que el amor de Dios es persistente. Es persistente. Entonces, eso es importante para cada uno de nosotros que creemos en Dios, porque también implica entonces que el amor de Dios es seguro. Que es seguro que Él nos ama y porque Él ya lo demostró, como yo he dicho algunas veces, que en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, no solo dice de palabras que lo aman, sino que dice que dio a su Hijo, lo demostró. Por eso digo yo que el amor de Dios es un amor profundo, es práctico y es positivo, porque dice la palabra que dio a su Hijo entonces y murió en la cruz para que el hombre no se pierda. Por eso es positivo. Es profundo, práctico y positivo.
De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí está lo positivo de Dios. Entonces, en permitir también la comunión con Dios. Mire, en su gracia, en su misericordia, entonces Dios permite la comunión con Él. Eso es diferente que, como dije al principio, algunos creen que es imposible que el hombre se acerque a Dios y que Dios hace una parte y que el hombre hace otra. No, Dios lo hace todo. Y en su gracia nos permite acercarse a Él, que como he mencionado y como yo digo a los ancianos, démosle gracias a Dios que Dios nos ha permitido meter las manos en su obra porque su obra es santa. Entonces, Él permite la comunión con Él. Entrar al templo a adorar, eso es para el pueblo de Israel era un gran privilegio entrar al templo a las 3 de la tarde para poder adorar a Dios. En las sinagogas que ellos acostumbraban fuera del templo en algunas ciudades, también para ellos era de mucho respeto entrar para leer la ley y para orar. Y yo tengo algunos versículos favoritos, que uno de ellos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y guardan sus mandamientos. La comunión íntima, es decir, cerca de Dios, apegado a Él. También dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Verdad? Que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Ese es el asunto de buscar, de interés, de esfuerzo, y tiene también el propósito para que vamos a la casa de Dios, entrar al templo a adorar, para contemplar la hermosura, dice, de Jehová e inquirir en su templo. Contemplar la hermosura es la adoración, inquirir es el estudio, la investigación de la palabra de Dios, para que crezcamos en conocimiento y para que ese conocimiento lo pongamos en práctica. Así que entrar al templo es parte de la comunión de Dios, y hacer memoria de la comunión, porque el Salmo 48, 9 y 14 está hablando de eso. Y el 42 también me acuerdo de esas cosas, cómo conduje a mi pueblo en fiesta, dice el salmista. Y está hablando de la comunión, entonces, de hacer memoria de la comunión, como nosotros que ya tenemos prácticamente 2 meses de no estar en el templo. A muchos nos hace falta estar ahí, pero adorar a Dios lo podemos en todo tiempo y en todo lugar. Y la iglesia es iglesia donde quiera que usted esté. Entonces podemos adorarle, podemos leer, podemos estudiar su palabra, tener comunión con Él, hacer memoria de eso. Y esa comunión es la que debe ser mantenida, eso es lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 1 y 2. Debe ser permanente lo que dice. Porque entonces por eso es que debemos de practicar estas cosas, porque Dios nos da la oportunidad de poder estar cerca de Él, en su gracia. Dios en su gracia entonces siempre ha querido estar cerca del hombre. Ha mostrado su gracia, su misericordia y bondad, elementos que son inclusivos de su gracia, la cual le impulsa
a manifestarse con el hombre, a relacionarse con él y buscar al hombre para que éste tenga comunión con él, con sus semejantes y con sus hermanos en la fe. Dios quiere eso. Y yo deseo que usted aproveche la palabra que hemos estado dando para buscar esa comunión, agradecidos por la gracia de Dios. Quiero orar por usted. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es poderosa, es bendita y que es nueva cada vez que la leemos. Gracias también por nuestros oyentes, hermanos en Cristo, de la iglesia o de otras iglesias, y amigos que necesitan de ti. Padre, oramos por ellos para que en medio de todo te busquen y aprovechen la comunión que podemos tener contigo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que sabemos que pasan situaciones de sufrimiento, de enfermedad. Darles la fuerza, darles la consolación y sobre todo la provisión, Señor, elemental para cada día. Te damos gracias. Líbranos de todo mal. Por favor, nuestro Padre, pedimos bendición para nuestros oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.